Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta, pues ya sesión 4, ciberseguridad en las instituciones educativas. Este es un seminario que estamos llevando a cabo en promedio cada semana o cada 2 semanas. No queremos llenarlos de tanta información, sin embargo, consideramos que es bien importante este tema, sobre todo en nivel de concientización, entendimiento, comprensión y qué mejor que en un futuro esto se convierta en adopción de la ciberseguridad en cada uno de nosotros, ya sea en nuestras cuestiones laborales, que en este caso son instituciones de educación superior, o incluso en nuestra vida personal. Pero pues justamente hoy tenemos el honor de contar con un gran amigo, el maestro Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara. Él siempre está en el NOC, hoy es la excepción por estas circunstancias, pero generalmente cuando yo tenía el honor y el gusto de ir a la universidad, llegaba al edificio de rectoría y ahí en la parte de abajo, entre los monitores, entre los servidores, siempre ahí está Jaime Olmos en la trinchera, siempre en el NOC, administrando, monitoreando y trabajando sobre las redes de la Universidad de Guadalajara y sobre un tema que también a él le apasiona mucho, la seguridad o la ciberseguridad. Creo que es un tema del cual él nos puede hablar mucho, muchas experiencias. Yo creo que como ahorita comentábamos antes de iniciar, se va dando el día a día, día a día, a día, y llega un momento que son tantas lo que se vive, tanto lo que se experimenta, que se acumula tanto que es muy meritorio y además un gran honor que Jaime hoy nos puedas platicar al respecto y sobre todo en el sentido formativo, en el sentido de prevenir, en el sentido de entender mejor algunos conceptos e incluso hasta de colaborar y que por supuesto te visualicen y te tengan como un gran punto de contacto. Creo que, bueno, yo te admiro mucho desde hace mucho tiempo y además como una persona súper responsable, siempre metido y pues como esos policías cibernéticos o del ciberespacio, ¿no? Pero desde una universidad. La verdad creo que es algo importante. Voy a leer rápidamente una semblanza que me han dado tuya. El maestro Jaime Olmos, de Guadalajara, México, orgullosamente de Guadalajara, Jalisco, es especialista en el área de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia profesional. Cuenta con estudios superiores en informática por la Universidad de Guadalajara, donde más tarde obtuvo el grado de maestría en tecnologías para el aprendizaje. Además, ha desempeñado numerosos cargos en la Universidad de Guadalajara como programador de sistemas, especialista de seguridad de la información, administrador de red, profesor de la maestría en tecnologías de la información. Actualmente es responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Además, Jaime es uno de los miembros fundadores de la Asociación Civil IP versión 6 Task Force México, donde ostenta el cargo de tesorero, así como uno de los coordinadores del evento Global IP versión 6 Summit México. Es coordinador del grupo de trabajo de SDN-NFV en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México, el CUDI. Trabaja en diversos proyectos de investigación y despliegue universitario como IP versión 6, el SDX, SDN y el NFV. Ha obtenido diversas certificaciones, entre las más reconocidas, IP versión 6 Sage Certified de Hurricane Electric, ingeniero de red asociado en diversos fabricantes de switches, routers y virtual routers. Bueno, pues si se dan cuenta, estamos enfrente además de una gran persona, un gran ser humano, me consta, una persona con mucha experiencia y que siempre ha sido muy generoso para compartir sus conocimientos. En su momento lo ha hecho siempre con la ANUYES a través del grupo ANUYES TIC, en el grupo de seguridad de información, y de igual manera lo ha hecho siempre con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet CUDI. Bienvenido, Jaime. Pues son tus micrófonos y en adelante somos todos tuyos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a comenzar. Este, yo creo que este tema da para mucho. Siéntase en la libertad de estar más que en un monólogo, en una interacción. Este, si se ve correctamente, voy a iniciar. Este,
Vamos a tocar, hoy en día, como que todos sabemos, pues estamos en una situación diferente, en un contexto diferente, ahora con la situación de este confinamiento debido a la pandemia que tenemos. Y bueno, mi aportación ahora va a ser en un ámbito muy general. Si hubiera alguna situación que quisieran que platicáramos, lo podemos profundizar. Creo que en el término de una hora voy a aplicar algunos puntos importantísimos, ¿no? ¿Cómo hacer que Internet, hoy que estamos haciendo muchos de nosotros teletrabajo, sea un medio de comunicación seguro en casa? Aunque pareciera el siguiente punto como algo que podría ser una mentira hoy en día estarlo diciendo, pero sí es importante hacer notar que antes y ante la situación de conexiones remotas que no están propiamente en nuestras fuentes de trabajo, que seguramente debemos de tener firewalls, detectores de intruso, 100, una serie de equipamientos de seguridad, pues la medida particular importantísima aquí que quiero recalcar es el tema de usar antivirus, anti-malware, anti-spyware, ¿no? Esto es algo importantísimo y básico para una computadora, ¿no? Hay tantos casos hoy en día que por lo que platicamos hace rato de manera privada, José Luis y su servidor, que a veces creemos que ya no nos van a volver, no nos va a volver a suceder y el hecho de flaquear la seguridad, sobre todo en casa, pues puede repercutir en muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, casi deberíamos decir que es imprescindible antes de incluso después de instalar el sistema operativo, pues tener un sistema que vigile nuestra seguridad a nivel de software, ¿no? Eh, pero también en el ámbito de lo que vamos a practicar hoy en día es cómo asegurarnos que la red que tenemos en nuestro hogar sea segura, ¿no? Eh, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor algunos han tenido la oportunidad de configurar esos pequeños este, gestores de software que nosotros llamamos firewall. Seguramente cuando ustedes entregan un servicio, algún proveedor nos entrega un equipo que llamamos CPE, ¿no? Que es un equipo que tiene en muchas de las ocasiones un firewall. Es importante tomar y considerar que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta algunas políticas básicas, ¿no? En el tema de los firewalls que se tienen por proveedores, si no, es importantísimo contar con alguno o adquirirlo. Hoy en día hay gamas baratas que nos pudieran ayudar a proteger esto que llamamos la puerta del muro de fuego, ¿no? Que es el firewall. Es recomendable en ese sentido siempre tener políticas que sean permisivas hacia la salida, salvo excepciones como puertos abiertos hacia el correo electrónico que pueden estar un tanto restringidos, políticas de control de acceso para niños, pero también es importante siempre cerrar las puertas de tráfico entrante hacia nuestra casa, ¿no? ¿Por qué razón? Muchas de las ocasiones, algunos bots, eh, propiamente hablando de ataques de negación de servicio, malware como gusanos, que le llamamos así en el argot de tecnologías, que son los virus, pues muchas de las veces cuando tenemos una red que está completamente abierta, pues queda susceptible a que pueda ser, a que ingrese información que no deberíamos de pasar por ahí, ¿no? Otra situación importantísima es que también cifremos información, ¿no? Muchos de estos equipamientos de seguridad llamados firewalls nos pueden proporcionar ese tipo de funcionalidades, ¿no? Si no, que cualquiera podría entrar desde el exterior, como lo digo, debemos de permitirnos cuidar y salvaguardar que no se acceda a la red desde el exterior, ¿no? Otro tema sumamente importante que a veces se deja de lado y puede repercutir en muchos sentidos es el tema de la protección a nivel de la red inalámbrica. Aunque hoy en día muchos de los proveedores ya preconfiguran estos equipos que, como decía anteriormente, ya cuentan con algunos firewalls básicos, es también importante que nosotros cuando recibamos estos equipamientos por parte de los proveedores, hagamos algunas buenas prácticas. ¿En qué sentido? En primer lugar, por ejemplo, en cuestiones de ocultar el SSID.
¿Cuántos de ustedes a lo mejor han escuchado o han sido uso de su red, han hecho uso de su red a través de sus vecinos a hacer uso de su red, ¿no? Eh, Hay cuestiones muy simples para poder asegurar una red inalámbrica. Por ejemplo, ocultar lo que nosotros llamamos el SSID. Es el identificador o el nombre que ustedes a veces identifican su red o su access point, su punto de acceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos en un proveedor como Telmex, pues a veces tiene Telmex Infinitum número fulano de tal, ¿no? Es importante, si nosotros sabemos y somos los únicos que debemos de saber ese identificador de nombre de red, pues ocultarlo sería una buena práctica, sobre todo para evitar que agentes externos a nuestro hogar puedan acceder, ¿no? Y acceder a los dispositivos, pero prácticamente a nuestra información, ¿no? Otro consejo también importantísimo para el manejo de las redes inalámbricas sería cifrar a un nivel alto, mínimo WPA2. Ya no se aconseja usar esto que llamamos web, sino subirnos incluso si el dispositivo que nos está ofertando el proveedor soporta WPA3, pues hay que poner el cifrado a ese nivel. Por sus características técnicas, pues obviamente es más complicado que alguien pueda descifrarles la información que está pasando por el medio que es compartido, que en este caso pues estamos hablando del medio aéreo a través de una radiofrecuencia, ¿no? Otro punto importante también que muchos de los equipos que nos proporcionan los proveedores como Access Points, pues cuentan también con algunas maneras de filtrar el acceso vía la dirección MAC address. Es una dirección MAC address, pues es la dirección física que cuentan nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, relojes, toda la parte de IoT que usa la red de Internet o usa un elemento conocido como IP o Internet Protocol, pues cuenta también con una dirección única e irrepetible dentro de nuestra red local, que se conoce como MAC address, el acceso a medio compartido. Esta es una dirección que podríamos colocar dentro de este dispositivos para que no deje pasar otro más que a esos, ¿no? Estas prácticas, estas tres recomendaciones básicas, pues obviamente son importantísimas para asegurarnos. Obviamente, quisiera aclarar que como muchos de ustedes, a lo mejor algunos son agentes de seguridad, algunos otros no, sabemos que la seguridad no se puede asegurar nunca al 100%, ¿no? Pero por lo menos estos tres factores en lo que corresponde a las redes inalámbricas podría ser de tener a una posibilidad de una vulnerabilidad. Otro consejo que es sumamente importante que tocar es protegernos en el ámbito de lo que tiene que ver con las redes a las cuales nos anexamos cuando estamos fuera de nuestro hogar. Por mucho que tengamos seguridad en nuestro hogar, si luego nosotros a través de nuestros dispositivos portátiles o cualquier red inalámbrica, nos conectamos a cualquier red inalámbrica abierta, pues siempre es para muchos en aeropuertos, cafés, que tenemos datos, pues estamos exponiendo a situaciones que pudieran representar el robo de información, como pues a lo mejor robo de tarjetas de identificados de tarjeta de crédito, contraseñas, cualquier otra situación que pudiera afectar el robo o la confidencialidad de la información. En este caso, ¿qué es recomendable para los que estamos en casa y que tenemos que acceder a elementos críticos de nuestra institución? Aquí la recomendación es hacer uso de VPN, ¿no? Que estas se conocen por sus siglas como redes virtuales privadas, ¿no? Este tipo de conexiones se conocen como túneles, es decir, si nosotros queremos pasar a través de un medio que es hostil, vamos a poner el ejemplo como en el caso de pasar de Francia a Inglaterra, pues el mar para un automóvil sea un medio hostil, no se puede pasar. Sin embargo, si cavamos un túnel de un tren transcontinental, anexarnos a ese tren y pasar por abajo del mar, podría ser una alternativa. Esto es lo que representa el uso de una VPN, ¿no? Hacer un túnel que nos permita acceder vía Internet cifrado a través de muchos de los componentes como IPsec, como SSL, que nos puedan brindar una seguridad adicional.
sobre todo, como lo menciono, cuando estamos fuera de nuestro control, ¿no? Y sobre todo cuando nos exponemos a redes que son de tipo gratuitas. En ese sentido, pues esa es una de muchas buenas prácticas para acceder a información. Obviamente, la primordial sería no conectarnos a una red y sospechar siempre de la misma cuando sea gratuita, ¿no? Porque a veces ese tipo de redes, como lo comentaban, el tipo de redes inalámbricas, a veces pueden tener factores de cifrado muy débiles o incluso están sembrados en algunos lugares como aeropuertos, cafés, precisamente para el robo de la información, como atrayendo al usuario a una red que aparentemente es gratis y que nos ayudaría a acceder a nuestra información sin el costo tarifario de nuestros servicios, ¿no? Entonces, la recomendación en primera instancia, si no tenemos VPNs para conectarnos seguro, pues aquí la recomendación es no conectarnos y mejor usar una conexión que conozcamos que usa mecanismos de seguridad, ¿no? Por otra parte, siempre es clave e importante decir que tenemos que mantener nuestros dispositivos actualizados, ¿no? Muchas de las ocasiones, software como hardware de dispositivos y de cualquier otro servicio que accedemos, normalmente se liberan constantemente parches de seguridad. Es bien sabido que incluso algunos sistemas operativos bastante usados a nivel mundial, incluso tienen fechas para liberar esos updates, ¿no? Eh, Aquí, aunque no es un ámbito de red, sí afecta porque, como en nuestra experiencia, por ejemplo, en la universidad, el uso de sistemas operativos viejos puede representar para muchos atacantes una oportunidad, ¿no? En meses pasados, incluso, iba a decir años, en meses pasados, en el caso de nuestra universidad, recibido algunos fuertes ataques de algunos virus que se propagan precisamente por vulnerabilidades viejas, ¿no? Por ello es importante, y es una práctica que para el usuario común y corriente no debe ser muy complicada, es estar constantemente actualizando tanto el software, insisto, como hardware, ¿no? Obviamente es hardware viejo, pues también que no pueda ser actualizado, pues representa un riesgo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los dispositivos hoy en día en hardware también cuenta con mecanismos para ser actualizado, ¿no? Entonces, como una medida preventiva también para estar ayudando a que nuestra red sea segura en casa, pues obviamente sería estar manteniendo esa constante actualización del firmware como del software de nuestros equipos, ¿no? Otra situación también importante, y creo que son de los casos que más recibimos en nuestra universidad hoy en día que están trabajando fuera, es el que mantengamos el uso de contraseñas seguras, ¿no? Si bien es cierto, podríamos hablar de tantos mecanismos de seguridad que podríamos implementar. Incluso, por ejemplo, nuestra universidad tiene un ISO 27000 actualmente vigente, pero de nada sirve si elementos como el mantener una contraseña segura, no se mantiene bajo ciertos criterios, ¿no? En la actualidad nosotros contamos con algunas políticas que refiere al usuario que tiene que cambiarlas regularmente durante periodos de tiempo, usar un esquema de password con cierto número de caracteres, ciertas características en el password, pero también hacemos, en el caso de elementos muy críticos, el uso de un segundo factor de autenticación que tiene que ver con los tokens. Creo que generalmente muchos de nosotros ya estamos muy familiarizados con ese término o con ese tipo de dispositivos que pueden ser físicos como virtuales para el uso de nuestros bancarios, ¿no? Debo yo comentar, y casi siempre que doy una charla al respecto, creo y puedo decir que una de las flaquezas más grandes que puede existir en una red no asegurada tiene que ver el tema de las contraseñas, ¿no? Si bien es cierto, yo les puedo decir que una contraseña con caracteres especiales, números, letras mayúsculas y minúsculas, podría decir que tenemos un password muy seguro. Sin embargo, si lo reflexionamos, nos podríamos dar cuenta que ese tipo de contraseñas incluso puede ser un problema que es para nosotros, ¿no? Porque generalmente ese tipo de contraseñas los vamos a tener que almacenar en algún otro medio, ¿no? A veces en nuestros post-it digitales, nuestros post-its físicos, o asegurarlo en una libretita.
Eso también es un riesgo. Entonces, un password seguro no tiene también realmente que ser tan difícil para podértelo grabar, ¿no? Yo cuando asistía a algunas enseñanzas que nos daba la gente de NAMSER, hablábamos que a lo mejor una contraseña segura puede ser una frase, ¿no? Una frase que sea lo suficientemente larga, obviamente con mayúsculas y algún carácter especial, pero que no sea un password que no sea fácil de recordar, ¿no? Porque con el password que no se recuerde, lo vamos a tener que poner en algún lugar que puede ser también víctima de secuestro, ¿no? Es decir, alguien puede estar buscando en la basura passwords a través de hojas, papeles, libretas, este, incluso es recomendable en muchos sentidos no permitir que el usuario registre esto y mucho menos que lo ponga en su blog de notas de su computadora, ¿no? Entonces, aquí es importante tomarlo en consideración que el uso de contraseñas es sumamente importante para asegurar nuestra red, ¿no? Por otra parte, y creo que está más decirlo, pero siempre es atractivo, no instalar aplicaciones, no instalar cualquier aplicación, ¿no? Siempre creo que es fácil y nos parece curioso usar durante un tiempo software que nos parece atractivo como videojuegos, el uso de algunas herramientas que se craquean para poder accederlas. Obviamente, cuando ese tipo de software parece muy fácil instalarlo y no nos complica la existencia, realmente tenemos la posibilidad de crear puertas traseras, ¿no? Por eso lo ilustraba por ahí en esta imagen, donde podríamos estarle dejando abierta la bóveda de nuestro celular o de nuestra laptop, nuestra iPad, cualquier otro dispositivo que muy seguramente por instalar software que no tiene la calidad o no tiene la supervisión de algún fabricante, pues muy seguramente le estamos dando la puerta a atacantes posibles, ¿no? Eh, Otra situación importante en casi todos los dispositivos móviles que hoy en día usamos en nuestro hogar es el crear códigos o códigos, passwords que bloqueen nuestro dispositivo, ¿no? Yo hace poco he recibido muchos reportes de gente que le han robado su dispositivo y lejos del daño que representa el perder este tipo de equipamiento, el problema que muchos tienen al respecto que se lo roben es la información que va viajando por ese dispositivo, ¿no? Obviamente, el configurar el bloqueo de dispositivos, pues es un mecanismo de varios, ¿no? También es importante configurar que nuestro dispositivo esté siempre en una situación que en el caso de un robo podamos bloquearlo e incluso eliminar la información del dispositivo si por desafortunada situación no lo hayan robado, ¿no? Entonces, también es importante no compartir esos patrones, por ejemplo, para acceder a esos patrones o pins que tengamos en el dispositivo. Cambiarlos regularmente es una buena práctica. Pues eso obviamente nos asegura que si en algún momento, por desafortunada situación, nos lo llegan a robar, pues podamos asegurarnos que por lo menos sea el dolor de cabeza el que la información no esté viajando o no esté haciendo mal uso de la misma. Por otra parte, y me voy a detener en este punto, eh, eh, mucho énfasis en el tema de las redes sociales. Ayer platicábamos en una conversatoria que tuvimos con Eric Rodríguez de la Universidad Autónoma de Chihuahua, jefe del CERT de Chihuahua. Nos hemos dado cuenta que en esta situación que estamos viviendo hoy en día, en este confinamiento, el uso de las redes sociales pues se ha hecho se ha agudizado más algunos problemas. Sobre todo, y quiero mencionar uno de tantos, el tema de los fake news, ¿no? Eh, Hay ciertas cuestiones y reglas que tenemos que cuidar cuando hacemos el uso de redes sociales. En primera instancia, no compartir todo lo que tengamos a la mano, ni todo lo que tenga un componente llamativo y de sorpresa. Es decir, a veces hoy en día nos mandan cadenitas, nos mandan noticias de que el COVID ya hay una cura, y no sabemos que esa información a veces trata de manipular para hacer un daño colateral, ¿no? Para detectar una noticia falsa, pues hay muchos elementos, pero yo creo que el más importante que ya platicábamos es el sentido común. Cuando nosotros vemos una noticia que parece
muy espectacular y sobre todo con una carga muy emotiva, pues hay que dudarla. Y la primera situación que hay que hacer cuando dudamos de alguna noticia que parezca muy atractiva, y voy a poner un ejemplo, se descubrió la vacuna del COVID-19, ¿no? Y se está regando, y esa vacuna es por medio de uso de estos componentes y estos otros. Si nosotros revisamos antes de reenviar la fuente de dónde viene y ver si realmente las fuentes de comunicación más reconocidas, las que ustedes quieran ver, noticieros, alguna fuerte incluso institucional dentro, como Anuyes, como Cudi, es preferible tardarnos en revisar si realmente lo que estamos leyendo y vamos a recompartir no vaya a ser algo que puede provocar un daño mayor a nuestros seres queridos y a nuestros familiares y amigos, ¿no? También importantísimo, hoy en día que tenemos a lo mejor más tiempo de uso en las redes en casa, es que no compartamos información confidencial, ¿no? Pareciera como que reiterativo, pero yo creo que cuando estamos en situaciones de ocio, o de tiempo dentro de nuestro hogar, pues a veces el uso de las redes sociales se convierte como una forma de poder estar con nuestros seres queridos o con nuestros amigos. Pero también hay que cuidar mucho porque también hay gente, y eso debo decirlo porque hemos escuchado, aunque nosotros no participamos en la Policía Cibernética del Estado de Jalisco, pero sí de repente tenemos algunas colaboraciones, nos hemos dado cuenta que últimamente a través de las redes sociales se han promocionado algunas cuestiones donde se venden, obviamente, eh, no sé, productos que aparentemente son como una oferta, y obviamente aquí, y vuelvo a decir, hay que usar el sentido común. Si dicen que una tonelada de azúcar en este momento te cuesta 1,000 pesos, pues hay que dudarlo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos registrado y apoyado a algunas personas que han caído en ese tipo de estafas, ¿no? Que se dan a través de las redes sociales. Entonces, aquí mi recomendación es siempre ser muy cautelosos, de ser posible, reforzar la seguridad en nuestras redes sociales, en dejar privado a solamente las personas que nosotros queremos que puedan acceder a nuestra información y no compartir todo. La verdad es que también hay gente que también está buscando información. Nosotros como agentes de ética hacking, sabemos que para poder lograr un ataque preciso y contundente, obviamente el atacante trabajó mucho tiempo atrás para obtener información nuestra. Entonces, ese tipo de información a veces la registra a través de nuestras redes sociales. Entonces, no digo que no usen las redes sociales, simplemente que las usen con mucha precaución y mucho cuidado con lo que publicamos y con lo que compartimos con los demás. En otro sentido, también importante en nuestras redes es que no debemos de conectar de manera aleatoria, ni como lo puse aquí, de manera loca, cualquier dispositivo a nuestros equipos, es decir, dispositivos de tipo de memorias USB, discos duros externos, que no tengamos conocimiento o que por lo menos previamente les hayamos hecho un escaneo para verificar que no cuenten con malware, ¿no? Volvemos al punto anterior del tema de las redes, cuando hablamos de redes públicas como las que hay en aeropuertos y en cafés, ¿no? Hay que cuidar mucho qué conectamos a nuestra red, ¿no? Porque a veces nosotros podemos tener esquemas muy reforzados de seguridad y controlar, no bajar software y no hacer nada, y a lo mejor un amigo que nos comparte un archivo en Word por un trabajo en colaboración, pues obviamente nos puede llevar a un riesgo mayor y tirar todos nuestros esquemas de seguridad a la basura, ¿no? Eh, para ello, y quiero también hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Hacer copias de seguridad es algo sumamente importante, ¿no? Yo creo que hoy en día que estamos sacando información, a veces de forma debida o de forma a lo mejor negligente, información de nuestras áreas de trabajo, es importante eh, tener los cuidados de hacer copias de seguridad, ¿no? Hay una regla que nosotros llamamos regla 3-2-1 y esa regla representa un esquema de redundancia de nuestros respaldos, es decir, tenemos que hacer 3 copias, ¿no? Una copia en la nube, en nuestra computadora y un disco duro externo, ¿no? Hacer 3 copias, ¿no?
por lo menos en dos dispositivos distintos o en dos medios distintos, es decir, a lo mejor una copia en la nube, una copia en un disco duro, ¿no? Por lo menos en dos medios distintos que no sea la misma computadora. A veces incluso, lo voy a decir, el tema de respaldar en la nube puede ser un problema. Vamos a hablar de casos como ransomware. Si un ransomware afecta y encripta nuestra información en nuestro disco duro y está compartido a través de una nube, es muy probable que la información que esté en la nube también vaya a ser encriptada, ¿no? Entonces, por eso es la recomendación ponerlo en dos medios diferentes donde podamos asegurarnos de tener una copia adicional si la información ha sido rota su integridad o ha sido robada, ¿no? Por otra parte, el último punto, uno, es que sea en un lugar diferente. Es decir, si nosotros tenemos una copia en nuestra casa, pues trasladarlo a la oficina, una copia, o viceversa, ¿no? O en algún lugar que sea diferente al medio. ¿Por qué razón? Porque nosotros podríamos a lo mejor tener un problema, no sé, voy a hablar, una situación como un huracán, una inundación o un temblor, donde la información que solamente está en un lado puede perderse. Por eso la regla de 3-2-1 nos pide tres copias diferentes en dos medios diferentes y en un lugar por lo menos diferente, ¿no? Es importantísimo. Se los digo yo porque, por ejemplo, conocemos de muchos casos que a lo mejor su laptop la transportan en su auto y por unos minutos que se descuidaron del auto, la computadora fue robada, ¿no? Y a veces, como decía en un principio, el daño que más nos preocupa no es tanto ni siquiera el hardware, eso puede ser recuperado. A veces la información que no hayamos respaldado puede ser un gran dolor de cabeza y más si la información es de carácter crítico para una institución, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer esas copias de seguridad. Por otra parte, y ya lo mencionaba de forma muy ligera, el uso también adecuado de la nube con criterio. Es decir, tampoco es recomendable estar subiendo todo a la nube, ¿no? Sobre todo cuando son nubes públicas que están sujetas a ciertos convenios de que la información pues, le pertenece a un tercero, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hacer uso adecuado de las nubes, hay que hacerlos con las nubes privadas, de ser posible, de nuestras instituciones, o si la institución hace el uso o un pago de nubes con terceros, hay que asegurarnos que esas nubes, pues obviamente, estén resguardadas con ciertos criterios de seguridad básicos, ¿no? Siempre es también latente que el problema del uso de nubes sobre todo gratuitas, pues podemos estar susceptibles a muchas situaciones que pueden afectar a nuestra información en su pérdida como su alteración si no tenemos los cuidados respectivos. Obviamente, cuando compartamos información a terceros, pues hay que poner también mecanismos de autenticación para asegurarnos que esa información pues, no esté viajando por toda la red y que terceros que no deseamos tengan esa información. Y eso deriva precisamente en este punto, el control de acceso a esa información, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que hay muchas formas de poder hacerlo, pero también hay alternativas para cuidarlo, ¿no? En el caso, es importante también supervisar y hacer uso de algunas formas como directorios activos, como en el caso de LDAP, asegurarnos de tener equipos de monitoreo, pero sobre todo, y para el control de acceso también es importante contar con personal capacitado para llevar a esto, ¿no? Obviamente, a un usuario en casa, pues tener ese tipo de mecanismos, pues obviamente no es algo tan fácil de llevar. Sin embargo, instituciones como la nuestra, pues apoya a que el usuario haga un single sign login a través de ciertos mecanismos como decía, LDAP, Active Directory, para que el usuario pueda estar controlando el acceso a información crítica y solamente a lo que sea necesario para su uso, no a toda la información. Por eso tenemos que hacer muchas técnicas para poder consolidar ese tema. Esto es un tema básico e importantísimo dentro de las normativas como ISO 27000, que incluso se nos exige que si alguno de nuestros usuarios tiene que trabajar fuera de nuestra red, pues tiene que cumplir muchos otros mecanismos para asegurar que es el acceso a la información, ¿no? Otra cuestión importantísima también en casa, hay que cuidar los medios ambientales, ¿no? Muchas de nuestras regiones
la República Mexicana, pues estamos en el periodo de transición de calor a humedad, ¿no? Entonces, nosotros debemos de cuidar también que el daño no sea a nuestros dispositivos. Nosotros hemos encontrado muchos problemas de calentamiento hoy en día, ¿no? A veces nosotros estamos en alguna oficina que es más fresca, cuenta con aire acondicionado, o en el caso de data centers que hace uso de una refrigeración controlada, este, a lo mejor no habíamos pasado por ese tipo de problemas. Sin embargo, cuando pasamos a casa, a lo mejor que nos ponemos en ciertos lugares donde está muy caliente, podemos estar sufriendo problemas de lentitud en el equipo. Incluso podría ser algo mucho mayor y más grave el que el equipo se sobrecaliente, en el mejor de los casos se apague o incluso se dañe los componentes internos, como a través de soldaduras, pues a lo mejor de componentes que no son adecuadas y se puedan generar problemas y cortes, ¿no? De la misma manera, hoy en día en casa también tenemos un gran problema para cuidar nuestras tecnologías de información. Como cuando en la casa estamos comiendo cerca de nuestros dispositivos, sobre todo tomando líquidos, pues siempre está el riesgo latente de que este dispositivo se pueda dañar, ¿no? De la misma manera, otro consejo importantísimo para asegurar nuestro teletrabajo en casa, vaya la redundancia, es el uso también de ciertos controles de picos en la energía eléctrica, ¿no? Incluso de UPS para el corte de energía en nuestros lugares, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones ambientales también físicas que tenemos que controlar y es importante tomarlas en cuenta porque también podría afectar el desempeño de nuestros equipos. Y por último, voy a terminar con este punto. Es sumamente importante la paciencia y el sentido común, como lo decía hace un momento. Para que muchos a lo mejor no lo saben, pero un atacante generalmente, vamos a llamarle hacker, cracker, newview o cualquier otro tipo de las derivaciones que existen y que podemos nombrar en tecnologías, muchos de ellos siempre trabajan en mecanismos que no precisamente comienzan con algo tecnológico, sino comienzan con algo que nosotros llamamos ingeniería social. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que las estafas hoy en día están ¿no? Yo puedo contar mi experiencia que hace un par de meses, siendo que pues, soy una persona que conoce y sabe un poquito de ingeniería, bueno, sé de ingeniería social, fui casi presa de unos ciberdelincuentes que tienen información mía, saben mi número telefónico, saben ciertas cuestiones de datos personales que por alguna razón las tienen en sus manos. Y de verdad puedo decirles que esta vez me sorprendió que llegué a un punto en que casi estuve a punto de que me robaran mi tarjeta de crédito con, obviamente, dinero en juego, ¿no? Si no es porque por ahí algunas cosas, como lo decía, en el sentido común, no me parecieron adecuadas. Y siempre que haya algo raro, hay que usar nuestro sentido común. Cuando algo no nos guste, es preferible mejor colgar y asegurarnos marcar en este caso, a un banco, ¿no? La ingeniería social se da en muchos sentidos. Yo les decía que tenemos casos registrados, o por lo menos que personalmente me han consultado a mí, donde gente ha comprado cantidades estratosféricas de productos, de gente que está a través de las redes sociales promocionando esto. Y la trampa es sí, esta gente no crean que es novata, hay gente que sabe cómo pueden envolverte de tal manera que te hace creer que sí existe una bodega con ese producto que vas a comprar, te muestra su IFE, te muestra mucha información y al final estás en medio de un fraude de cantidades, hablando muy, muy grandes de dinero. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Esas son recomendaciones básicas para asegurarnos en la red hoy que estamos en casa. Obviamente, habría mucho tema de qué hablar y me gustaría aprovechar estos últimos 15 minutos que nos quedan. Si alguien quiere hacer una pregunta y colaborar, con mucho gusto aquí estamos a la orden, tanto el maestro José Luis como Bailán y su servidor, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Pues si les es, yo creo que sí, debe haber algunas preguntas. Roy, ¿tenemos preguntas con micrófono abierto? Y si no, bueno, les damos tiempo. Y si tenemos preguntas en el chat y así les damos tiempo a que se animen y levanten la mano,
aquellos que quieran pues hacer preguntas a Jaime. Jaime es una gran persona, es un gran amigo y de verdad es muy generoso, muy generoso. Aprovechen realmente su expertise. Freud, adelante, por favor. Muy bien, gracias. Hernández quiere participar, estoy viendo. Perfecto, sí, ya tenemos a alguien, Ana Hernández, que está levantando la mano. Entonces, si te parece, Ana, voy a abrir tu micrófono para que de viva voz nos platiques. Perdón. Ya te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, la verdad es bastante interesante. Hay algunos temas que, bueno, platicaron que a mí, por ejemplo, me hicieron mucho clic. En particular, a mí me inquieta un poquito, por ejemplo, el tema en casa sobre el Internet de las cosas, ¿no? Ahorita cada vez ya en casa tenemos más dispositivos que necesitamos conectar a nuestra red. Entonces, ahí, ¿cuál sería como que la sugerencia o qué nos puede sugerir, Jaime, para mantener como que esa brecha de seguridad un poco cerrada? Siempre, bueno, lo voy a mencionar porque incluso en algunos colectivos que hemos participado desde Internet Society, México, LACNIC, que son algunos referentes tecnológicos de instituciones como NUYES, como CUBI, hemos estado revisando algunas cuestiones que también son importantes. Esto que mencionas respecto al IoT, hoy en día casi todo lo que tenemos en casa está dando información, ¿no? Yo creo que ahí recomendable es conocer bien qué hace el dispositivo. Les voy a poner un caso que conocemos de algunos compañeros de Brasil que nos compartían, que a veces hay información nuestra personal que está viajando por la red, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros usamos ese teléfono inteligente eh, que a veces sin cuidado permitimos que la información se pueda ingresar a una base de datos y nos hemos dado cuenta de casos que a lo mejor de repente, que pueden ser no muy graves, pero por ejemplo ya te están vendiendo un producto porque saben información tuya, ¿no? Pues había una chica que le llamaba la atención en Brasil, que de repente le ofrecían algunas cuestiones porque tenía cólicos y le ofrecían medicamento. Cuando ella profundizó en el tema, se dio cuenta que sus IoT que tenía en su cuerpo, relojes inteligentes, algún otro dispositivo, estaba sacando información y compartiendo la tercera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí en el IoT? Es que en primera instancia compremos dispositivos que sean de marcas reconocidas, ¿no? Segundo, que conozcamos muy bien los manuales y la información que están compartiendo, ¿no? Y de ser posible, si nosotros de alguna manera no dominamos el dispositivo, pues también buscar que ese dispositivo no comparte información hacia el exterior. ¿Cómo lo podemos hacer? A lo mejor eso es algo muy técnico, pero sí asegurarnos que dispositivos, como lo decía cuando veíamos el tema de los access points, ¿no? De los dispositivos de firewall, pues a lo mejor solamente dejar salir a los dispositivos que nosotros tengamos bien controlados, es decir, mi computadora personal, mi celular a través de la red, pero no el resto de los dispositivos. Ese tipo de reglas o políticas de firewall lo llamamos de protección de núcleo, es decir, no todos salen más que los que yo digo, ¿no? Es importante, a lo mejor puede ser complicado para los miembros de nuestras familias estarle restringiendo todo, pero la verdad que a largo plazo podríamos estarnos evitando muchos problemas que tienen que ver con la información que comparten esos dispositivos, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Otra consulta más. Para el tema de control parental, ¿hay que nos puedes platicar o sugerir en base a tu experiencia? Aquí va a depender mucho de las facilidades. Obviamente, platicábamos en privado con su servidor. El tema es que los chicos hoy en día están mucho más acelerados que un adulto, conocen las tecnologías y pueden brincarse los mecanismos parentales, ¿no? Mi recomendación ahí es que en casi todos los dispositivos de red de salida que conocemos como CPEs, pues hay que aprender un poquito cómo funcionan. Hay mucha información
referente a los fabricantes que nos dicen qué debemos de restringir. Obviamente no podría identificar uno solo porque cada caso es especial, pero incluso hasta en los sistemas operativos de las máquinas, ¿no? A veces, incluso hasta el acceso a los chicos, como lo decía, con el cuidado del acceso a los dispositivos, ¿no? Porque además de cuestiones que tienen que ver con información que no deben de ver los niños, como por ejemplo pornografía, violencia o alguna otra situación de ese tipo, también los chicos pueden hacer, sin querer, hacer daños también a nuestra infraestructura, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor bajando, como lo decía, software que no está bien reglamentado por parte de los app stores de los fabricantes, pero yo creo que cada caso en sistemas operativos como Windows, como Macintosh, como Android, como Access Point de diferentes marcas y fabricantes, cuentan con esos controles parentales, ¿no? Entonces, hay que meternos, y aquí las autoridades no tenerle miedo, hay que meternos a picarle. Al final, casi todos los dispositivos traen un mecanismo de reset para echar a fábrica todo. Si nosotros en algún momento por estar jugando tiramos la red, pues siempre tenemos la alternativa que podemos dejar otra vez de cero e iniciar otra vez el proceso, ¿no? Pero yo creo que aquí mi recomendación es que no le tengan miedo, que apliquemos esas reglas y empezamos a aprender de las mismas, ¿no? ¿Qué se accede, qué no se accede, ¿no? Esa sería mi recomendación particular y de manera muy genérica, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias, Ana Hernández. Muchas gracias. Flavio Herrera también está levantando la mano. Si le puedes abrir el micrófono, Froilán. Sí, claro. Permítanme y le... Y también Jesús y también Mario Santiago. Tenemos fila. Venga, eso es te bueno. abro el micrófono para que nos platiques. Listo. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Flavio Herrera de la Universidad de Guanajuato. Dos temas que quisiera que comentaras, Jaime. En la sesión de ayer que se estuvo del CUDI, también nombraban, por ejemplo, el compañero de la Universidad de Chihuahua que en estos meses de pandemia sí ha tenido problemas de phishing, y nosotros también ha sido un problema estar lidiando con el correo, aunque todos estamos en nuestras casas, pero finalmente los reportes de los usuarios en cuanto a que les están llegando correos falsos de toda índole, incluso, por ejemplo, de estos sitios donde uno puede mandarle correo institucional a otro usuario institucional como si fuera aparentemente del mismo dominio, ¿no? Entonces uno se espanta, por ejemplo, cuando yo puedo ver un correo aparentemente de mi jefe, pero no es de mi jefe, pero tiene la dirección de mi jefe, pero diciéndome cosas, digamos que normalmente no me solicitaría mi jefe. En este sentido, yo estoy seguro, bueno, nosotros tenemos Office 365 y tienen implementado últimamente niveles de cifrado pues muy interesantes. Luego les digo yo a mis compañeros del departamento que lo usemos, sobre todo si vamos a manejar información sensible. Entonces yo estoy convencido que si de alguna forma promoviéramos el uso de cifrado, incluso entre instituciones que tuviéramos Office 365, y más allá también, porque se puede cifrar, finalmente utiliza un mecanismo muy interesante. Paulatinamente se podría eliminar el problema de que me está llegando un correo de una persona aparentemente de mandos altos de la universidad diciéndome cosas extrañas, pero finalmente no está cifrado. ¿Podrías comentar un poco acerca de esto y por qué no promovemos? Hace mucho tiempo, como decía hace rato también José Luis Ponce, que en los seminarios GASUS se promovía mucho, por ejemplo, el uso de PGP o de GPG, dependiendo de qué tipo de cosas. Usábamos llaves, cifrado. Ahora que ya está implementado en Office 365, ni ANUYES ni CUDI lo promovemos. El tipo de cifrado, sobre todo para validar pues, la procedencia de los correos. Entonces, yo de mi parte, yo como que tengo la bandera de promover pues el cifrado de correos para esto. Y otra cosa antes, si puedes comentar un poco. Y lo que sigue también es la promoción del uso de antivirus. Todos queremos en la institución que la institución nos compre un antivirus, ¿no? Si no dice McAfee, si no dice F-Secure, pues no, nada más no lo instalo. Pero también analizando, pues, el producto de Office, el Defender,
y la interacción que tiene, sobre todo si uno tiene el contrato de Office 365, hay un buen nivel de protección, al menos lo que yo he analizado y lo que he visto en los laboratorios de pruebas. Creo que tiene buen ranking el Microsoft Defender, pero no lo promovemos, digo, en una institución de 40,000 alumnos o de las que tienen más, ciento y tantos mil. Yo creo que promover que los usuarios, sobre todo los alumnos, también para que prevengan algunos robos de información o problemas, pues que si no tienen un F-Secure, ¿no? No instalen una vira, como tú bien lo decías, a veces uno entra a una página falsa, descarga aparentemente la vira y lo que descargó fue ahí puertas traseras a todo lo que da, ¿no? Entonces el patio a todo abierto, el patio trasero de la casa abierto para todo el mundo. Así Pero es. los que tienen Microsoft, pues podrían usar bien el Defender, entonces también sería como parte de una, si no política, de una campaña tal vez, ¿no? De que si no tienes un antivirus, pues y tienes tiene buen nivel. Entonces, si nos podías comentar acerca de las dos cosas, del cifrado y del uso por defecto de un producto que está instalado y que yo digo que está bien y funciona. Sí. Gracias, Flavio. Fíjate, te voy a comentar respecto al primer punto. Ciertamente ayer que platicamos Eric Rodríguez y tus servidores respecto del tema, hay una cosa, y me van a disculpar para los que no son tan técnicos, pero voy a tratar de asimilarlo y de tratar de bajarlo a un nivel más sensible. El tema de phishing, como saben, y algunos a lo mejor no saben, el phishing es cuando alguien nos quiere pescar con alguna sorpresa para llevarnos a un sitio malicioso para obtener información y robar nuestra información, ¿no? Hay muchas técnicas. Flavio bien decía el tema de cifrado, es importantísimo. Pero también hay otras capas que también nosotros podemos protegernos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, decía Flavio, algo que necesitamos colaborar entre las instituciones es volvernos a colaborar para hacer el uso de las buenas prácticas entre las instituciones, ¿no? Creo que para eso Anuyes y Curi y estos tipos de foros están abiertos para poder hacer las colaboraciones dentro de los grupos de seguridad que tenemos en Anuyes TIC, ¿no? Donde pues obviamente estamos abiertos a la colaboración. Pero particularmente yo te quisiera decir, Flavio, que en ese sentido, por ejemplo, nosotros no sabemos que hoy en día, además de lo que tú mencionas con el cifrado, tenemos que hacer uso de DNSSEC. O sea, es decir, los nombres de dominio, que es la forma más típica en la que alguien puede caer en phishing. Cuando nos mandan esos correos que dice, entra a tu banco, Banamex, y dice en engaño banamex.com, y lo dice otra cosa que no es Banamex. De entrada, al que no sabe, cuando ve Banamex, cree que va a entrar al banco, ¿no? Y es una presa fácil, ¿no? ¿Qué se hace con esto? Hoy en día, desde hace tiempo, la ICANN, desde hace unos años, está promoviendo el uso de las firmas a través de los nombres de dominio. Es decir, si tú vas a acceder a un nombre de dominio que no está calificado y que no tiene una firma digital, pues obviamente de entrada tú no deberías de cargarlo porque estás y te debería dar un mensaje de que estás entrando a un sitio inseguro, ¿no? Así como las encriptaciones que hay en SSL o en algunos otros tipos de mecanismos de cifrado, ¿no? También otra cosa, y lo voy a decir de lo que hacemos en la universidad, hay mecanismos como el anti-spam, que seguramente la Universidad Autónoma de Guanajuato lo está usando, la Universidad de Guanajuato. Otros mecanismos incluso que nosotros usamos, como es el DNS Firewall. Hay algunos fabricantes y algunos incluso no fabricantes como este famoso DNS de recursividad llamado 1.1.1.1. Usa también un mecanismo que cuando tú pides una query de DNS que tiene mala reputación, no te va a contestar la query, evitando por lo menos una barrera adicional para que no caigas en el phishing, ¿no? En ese sentido, creo que podríamos hablar de incluso algo que va a revelar José Luis, y ayer ya lo decía, es el tema de un kit de concientización, ¿no? A veces, y lo decíamos ayer, el factor más débil para que alguien caiga en un phishing es el tema del usuario, ¿no? Del usuario, el usuario final es la víctima que a veces por cuestiones de engaño puede ser susceptible de caer un engaño, no nomás con el phishing en un correo, sino también el phishing en una llamada telefónica, con algún WhatsApp, incluso algún mensajito en alguna mensajería de las que hoy en día hay bastantes, como Messenger de Facebook y todas las que pudiera mencionar. Entonces, el phishing es un tema también muy grande de hablar y muchos otros mecanismos de poder cuidar, ¿no? Y bueno, ese de cuanto al phishing. Y
el tema me decías, nomás recuérdame por favor, Flavio, porque por andar hablando del phishing se me fue. La otra pregunta era el tema de los antivirus, si no me equivoco. Sí, el tema de los antivirus, sí, así es. Fíjate que yo creo, como bien dices, el que tengamos el último plus antivirus tampoco es garantía que funcione, ¿no? Obviamente, así como dices estos, como el Bitdefender o el Defender de Microsoft y algunos otros, también hay otros gratuitos que creo que algunos fabricantes, y no quiero mencionar algunos de ellos, pero ya te ofrecen que para armar tu VPN, el mismo cliente para hacer la conexión VPN ya trae un antivirus, un antimalware instalado, incluso hasta un analizador de vulnerabilidades. No lo mencioné en un principio por ser un tema como muy técnico, pero además de los antivirus, anti-spyware, anti-malware, también hay que correr herramientas de análisis de vulnerabilidades. Es decir, el hecho de que tengas las últimas firmas de antivirus no significa que no te vas a infectar, ¿no? Hay otros mecanismos también que hay muchos en el mercado gratuitos. Obviamente, como lo decía en un principio, hay que bajar la herramienta correcta y que tenga cierta reputación, porque si no estaríamos también bajando algo que aparentemente nos está cubriendo, pero podría ser una puerta trasera, ¿no? Y de esos, yo debo decir que hay muchos vulnerability scan que incluso como administradores de red nosotros deberíamos estar corriendo a nuestros usuarios en este momento, ¿no? Para verificar cuál es la condición que tiene su máquina, ¿no? Y así adecuarle y recomendarle qué software debe poner para protegerse, ¿no? Eso es excelente. Pues muchas gracias. Bueno, una cosa más, muy rápidamente, ¿qué opinas del uso de las apps o los add-ins que se le ponen a, por ejemplo, al Chrome o al Firefox para navegación segura, o la configuración de navegación segura de los navegadores? Si puedes comentar algo al respecto. Yo creo que creo que esto va a ser muy recurrente. Siempre esos add-ons o decirlo, esos plugins adicionales que se colocan en los navegadores. En mi experiencia, creo que los que yo he tenido la facilidad de probar y de sentirme más cómodo son los de Chrome, ¿no? De alguna manera, cuando, no sé, lo voy a decir de esta manera, a lo mejor no quiero que se malinterprete, pero cuando pasamos de una ideología sumamente cerrada a la open, y yo soy parte de la comunidad de software libre, también hemos caído e incluido en muchas situaciones como las que estamos platicando, ¿no? Que hay software que aparentemente, o plugins como que se pueden con un navegador que parece que no hacen daño, pero al final no nomás pueden impactarnos en la confidencialidad y la integridad, sino incluso en la disponibilidad de nuestros servicios. Yo la verdad es que me llama la atención que muchas veces por instalar ese tipo de herramientas me he dado cuenta que tienen instalado un spyware, ¿no? Y están susceptibles a estar usando que su información esté viajando a un tercero, ¿no? Entonces, yo ahí la recomendación que se fueran muy cuidadosos de que instalan, verifiquen siempre 2 o 3 veces qué es lo que hacen. Yo creo que algunos navegadores, y voy a decir Chrome porque sé que estoy usando, yo creo que es una fuente que verifica antes de promover algo por el estilo, lo verifica mucho y no dejen ingresar cualquier cosa. Es decir, hoy en día parece que estamos regresando otra vez a cerrarnos, ¿no? Si nosotros podemos darnos cuenta por qué a veces Apple, y lo voy a decir, no que sea fanboy de Apple, pero a veces por qué Apple tiene menos vulnerabilidades o menos ataques de incidencia de seguridad como virus, es porque es muy cerrado en el hecho de los desarrolladores, ¿no? En su SDK, a veces, para que tú desarrolles, tiene que pasar muchos filtros para que te dejen tú vender una aplicación dentro de un smartphone, ¿no? O de otro dispositivo de cualquier tipo. Entonces, pareciera que a lo mejor ahorita de momento algunos fabricantes prefieren cerrarse para proteger a sus usuarios, ¿no? Entonces, no sé, se tiene que ser un equilibrio entre lo open y entre lo cerrado para poder asegurar este tipo de herramientas como los navegadores. Claro. Muchas gracias, Jaime. Excelente, gracias, Flavio. Tiene la mano levantada Mario Santiago y también la tiene Martín Cano. Si vamos con Mario Santiago, Froilán. Perfecto. Sí, buenas tardes a todos, ¿me oyen? Correcto, Mario, escuchamos bien. Mario. Ya, adelante, Mario. Buenas tardes, mi nombre es Mario Santiago y estoy en el Instituto Tecnológico de Reynosa.
Y gracias por su plática, está muy interesante todo. Son cosas que todos debemos de observar. Y yo soy docente y lo mismo le platico a mis alumnos, ¿verdad? Es muy común que entre los alumnos consigan software que es pirata, por decir, ¿verdad? Entonces uno les sugiere, ¿verdad? Y les aconseja que no lo hagan porque se corren muchos riesgos, ¿verdad? Pero mi pregunta va por si ahí mencionaban que hay un servicio, que hay servicios en la nube. Ahí me decían que había que tener el 321, ¿verdad? Y pues me decían que convenía hacer respaldo 2 veces en la nube. ¿Hay algunos servicios seguros que ustedes recomienden de eso? Fíjate, Mario, más que sean 2 servicios en la nube, aquí más bien la regla implica que tengas 3 respaldos, ¿no? Obviamente, esos 3 respaldos tienen otras 2 características, que sean en 2 medios diferentes, ¿no? Es decir, yo dije nube por decir algo, pero por ejemplo, puede ser un respaldo en tu PC, un respaldo en tu disco duro externo o en la nube, ¿no? O también puede ser en la SAN. La SAN para algunas, técnicamente significa, es una red que tiene compartidos los discos duros hacia los dispositivos, puede ser por una NAS, por otros medios que son atachables en la nube o atachables al dispositivo. Es decir, aquí la recomendación es que tú tengas la posibilidad de que cualquier tipo de daño pueda recuperarte, ¿no? Por eso la regla del 3-2-1 significa 3 respaldos en 2 medios diferentes y en un lugar diferente. Es decir, saque de mi casa la información. Eso va a depender, obviamente no lo vas a hacer con toda la información. Si hay información que a lo mejor tú consideras sumamente crítica, no sé si para ti es importante tener las fotos de tus niños cuando nacieron y no quieres perderlas porque sería algo muy emocionalmente muy doloroso para ti, pues sería recomendable que esa información la tengas en un lugar, obviamente no una nube pública que te esté compartida con todos, sino sí a lo mejor una nube privada, una nube, hoy en día hay muchos, ¿no? No sería adecuado de mi parte decir cuáles son las mejores, pero obviamente conocemos cuáles son las que podrían tener esa característica de ser seguras, ¿no? Pero también, como lo decíamos ayer en la práctica que vimos acerca de la seguridad en casa, es que también depende el factor humano que configure las nubes, más que la nube. Es decir, si tú resguardas en el Drive de Google, pero tú compartes y dejas que la información de tu carpeta, donde tienes información, está visible al público, en realidad no es culpa de la nube de que tu información en algún momento se pueda robar o pueda ser modificada, ¿no? Es decir, hay que tener también conocimientos de cómo asegurar que lo que tengamos en la nube como respaldo tenga los cuidados básicos o buenas prácticas para asegurarnos que esa información no vaya a ser dañada en un futuro, ¿no? Sí. Y por otro lado también si es difícil recuperarse de un ransomware. Híjole, ese es un tema que creo que ha sido, bueno, no están mis colegas de otras instituciones, pero lo pueden platicar porque lo hemos estado viviendo hasta incluso hoy en día, ¿no? El tema del ransomware siempre va a ser, dependiendo de qué tipo de inscripción te hicieron. De entrada, la inscripción que te hacen es muy probable que sea irreversible. Hacer una ingeniería inversa para descifrar la información que te fue codificada va a ser muy complicado. Ahora, nuestra recomendación es que cuando alguien ya te dice para rescatar tu información, págame tanto, la verdad yo les recomendaría que no lo hagan, porque es muy probable que a lo mejor ni les recuperen la información y les vayan a sacar dinero. Entonces, eso lo digo yo por casos que hemos estado revisando con algunas personas. Por eso es importante, y lo mencionaba en la charla, es el tema de respaldo, es la mejor forma de asegurarte que tu información pueda estar vigente. Obviamente, yo mencionaba solamente la regla del 3-2-1, pero también hay otras cuestiones que tienes que tomar en cuenta, la vigencia de tu información. Es decir, si tú copiaste tu disco duro del año pasado, la información que tienes hoy en día no es la misma, ¿no? Entonces, hay que hacer, además de lo que mencionaba, hacer respaldos recurrentes, dependiendo de lo crítico que sea tu información, que verifiques que la información realmente se haya copiado correctamente. Hay muchas políticas que nosotros tenemos en las universidades cuando es información, por ejemplo, de nómina, ¿no? Entonces tenemos que copiar la información en un elemento, después verificar que lo vamos a revisar y esté íntegro y funcione. O sea, hay muchas cuestiones. Entonces, para el tema particular de ransomware,
sí es importante el tema de las copias. Recuperarse del ransomware es muy complicado y puede estar sujeto a otra estafa mayor. Hay que ser muy cuidadosos, se los comento yo como a título personal. Cuando somos ya víctimas del ransomware, no recomiendo pagar. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Y ya por último, bueno, si hay otra pregunta, por ahí, por ejemplo, yo tengo un producto que se llama Kaspersky y por ahí parece que está habilitando un servicio adicional donde los passwords se almacenan para evitar, porque luego uno entra a varios lugares, ¿verdad? Uno como informático se inscribe en muchos lugares que recibe información y llega un momento en que se manejan varias claves, varios usuarios, ¿verdad? Y son seguros esas aplicaciones como Kaspersky que maneja los passwords. Sí, hay muchas bóvedas. Yo soy más convencido de las bóvedas que son de tu propia máquina, ¿no? Porque cuando las compartes y el software no sabes, la verdad es que al final tu información como ese que es muy crítica como los passwords, no sabemos qué vaya a ser. Mi recomendación personal es que tengas passwords diferentes para cada dispositivo, no los almacenes de ser posible. Si el servicio es muy crítico, no lo almacenes, mejor. Ponte passwords fuertes, que puedas aprender, que el aprendizaje del mismo no sea tan complicado como para que lo tengas que almacenar, ¿no? Ciertamente es muy latoso lo que tú mencionas, pero hay alternativas. Segundos factores de autenticación son importantes. Lo digo porque algunos sistemas operativos ya te permiten que tú les guardes el password y solamente con tu huella digital o con la lectura de tu rostro, de tu iris, te puedan estar dando acceso a ese password, ¿no? Ahí sí yo lo recomendaría si lo tienes y lo puedes usar, ¿no? Si no, de otro caso, pues lo mejor es no almacenarlo, sería lo adecuado cuando es crítico. Cuando es información que a lo mejor no te preocuparía mucho que se fuera a dañar, pues así, pues bueno, yo sería mi recomendación personal. Y recomiendo, bueno, no sé, no sabía que se podía combinar los tokens, existen los tokens para esas cuestiones. Los hemos visto en algunos fabricantes de equipos de cómputo que hacen el uso de la huella digital para almacenar en bóveda los pasos de los navegadores que haces comúnmente. Pero no es algo que sea frecuente encontrarlo, un producto que puedo utilizar a nivel personal así. No, depende mucho del fabricante y el software instalado, sobre todo el sistema operativo. Sí existe, yo creo que es algo que va a empezar a aparecer en muchos sistemas operativos, ¿no? Pero sí existe, sí, no es tan común, pues, pero sí existe. Bueno, pues muchas gracias por su información y gracias por compartir todo su conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Pasamos con Martín Cano y con Jesús, por favor, Froilán. Te escuchamos, Mario. Martín, perdón. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo. Bien, espero que ya me estén escuchando. Está un poquito desfasada mi participación. Cuando levanté la mano era porque quería apoyar al maestro Jaime Olmos en la pregunta que hizo el compañero, creo que fue de la Universidad de Guanajuato, sobre el que puedan mandarse correos falsos a nombre de otro y que el correo luce tal cual el original, es decir, es letra por letra, carácter por carácter es idéntico. Entonces, pues para eso realmente lo único que sirven son las políticas que haya establecido el administrador de correo, porque de nada sirve el mejor antivirus aún cuando esté en la nube o en la red o para el correo, pero cuando se hace eso, lo más que podemos determinar y sospechar que es que el correo sea falso porque se va a la bandeja de correo no deseado. Y hay varias herramientas para utilizar el correo de otro para fines que se quieran, ¿no? Desde ofensas hasta hacernos pasar por el original y obtener información, o sea, no nada más es ofenderlo, sino obtener información del otro. Entre esas herramientas las voy a citar: el Hughes Mail, el Hide My Ass Anonymous Mail, email, el Guerrilla Mail, etcétera. Hay varios, el Torward email. Son páginas web que basta nada más con invocar, bueno, entrar y poner la dirección del que queremos suplantar y listo. Y listo, hemos hecho llegar
el correo a nombre del otro. Y para apoyar a la parte de la que explicó muy acertadamente el maestro Jaime, yo agregaría que para detectar que ese correo realmente no es de quien dice ser, recordando la triada de principios básicos de seguridad de Cisco, o bueno, de la literatura, no nada más de Cisco, la de confidencialidad, integridad y disponibilidad, entonces deberíamos usar los diferentes mecanismos de autenticación que realizan los servidores de los diversos, valga la redundancia, de los diversos servidores de correo. Para eso deberíamos estar verificando el Sender Policies Framework o el DKIM, o el DMARC o el S/MIME, que dentro del cuerpo de los headers de lo que es el correo, SMTP. lo podemos ver en lo que es el código, ver el código fuente del mensaje. Entonces, verificando si pasaron realmente por estos mecanismos de autenticación, podríamos decir si ese correo es realmente de quien dice ser o si es falso. Esa era o es mi participación. Quise apoyar al maestro en su explicación. Muchas gracias. Martín. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, hay temas que propiamente el usuario no va a manejar. Esas ya son una cuestión de administrativos. Obviamente, además de tantas reglas anti-spam, también existen también hacer la resolución inversa en DNS, como bien mencionaba, los encabezados de SMTP. Hay muchas técnicas para verificar la autenticidad, sobre todo el prestigio de un correo que está llegando, ¿no? Y eso también es una cuestión que creo que en un futuro estaríamos trabajando en la nube, ¿no? De colaboración. Gracias. Muchas gracias, Martín, Jaime. Tenemos una última consulta. Jesús, por favor, Froilán, si le abres micrófono. Adelante, Jesús. ¿Sí me escuchan? Correcto, Jesús. Mi pregunta es sobre un dispositivo que tenía un compañero mío. Lo que pasa es que él, al reiniciar su teléfono, se cambiaba su dirección MAC, y lo que yo tenía el problema era que se desconectaba de mi red y él llegaba y me decía que no tenía internet, que ya no tenía. Y a lo que decidí hacer, bueno, no lo he implementado totalmente, es hacer un servidor Radius para otorgar usuarios y contraseñas. No sé qué es la mejor opción. Fíjate que yo mencioné el caso para casa, ¿no? El caso para hogar, pues obviamente son medidas que no son, son alternativas muy asequibles para el que está en casa, ¿no? Ya hablando de algo más reforzado institucional, y si se puede hacer en casa, pues mejor 802.1x. Es una forma de verificar al usuario a través de certificados a la hora, es decir, tú verías esto como cuando tú tienes que firmar una Wi-Fi, es más, incluso hasta cableado. Si tú te vas a meter a una red, a la hora de tú anexarte la red, lo que va a hacer el dispositivo switch, router, o el que esté dándote el servicio, te va a pedir una credencial y te va a insertar una forma de llave de inscripción o un certificado para poder tú transaccionar con ella, ¿no? Evitando los problemas como el que bien mencionas, ¿no? Que la MAC address está siendo modificada, que en teoría pues, antes era grabada en el chipset, pero hoy en día puede ser modificada por muchos mecanismos como la virtualización de dispositivos, ¿no? Que lo que llamamos NFVs o Network Function Virtualization. Entonces, hay alternativas, como bien mencionabas, 1X funciona sobre Radius y sobre LDAP, ¿no? En la universidad nosotros hemos estado implementando ya desde hace tiempo la vinculación con la base de datos institucional a través de un LDAP y ese LDAP a través de un Radius, y al finalmente usa una técnica de 802.1x, que es la autenticación de dispositivos, y eso realmente te puede asegurar que no podría comprometer tu red, pero ya es un tema muy, muy avanzado pues, para llevarlo a cabo. Sí, bueno, de hecho aún no soy docente, yo soy un alumno de una universidad y estaba viendo ese tema de Radius y lo estaba checando con un profesor, pero al final no lo pudimos llevar a implementar.
Ahora te voy a aclarar una cosa. El tema de radios no es propiamente el que hace esa magia. El radio simplemente es un autenticador que autoriza y que además hace la counting, o sea, hace la contabilidad. Es un eslabón dentro de la autenticación. Es el que permite el acceso o no. Atrás de eso tienes que reforzar ya los mecanismos de compartimiento del dispositivo, ¿no? Es decir, 802.1x, ¿no? O alguna otra herramienta que te permita, pero propiamente el Radius es donde está la base de datos de autenticación. ¿Qué hace Radius? La diferencia es que responde muy rápido y verifica ciertas cuestiones para darte el acceso. Solamente lo que hace es le llamamos AAA. Es una parte del eslabón del 1X, ¿no? Ok, muchas gracias. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alejandro Ortega está haciendo dos preguntas. No sé si, Alejandro, quieres tomar el micrófono o gustas que leamos tus dos preguntas. Y ya prácticamente para cerrar. Sí, dice una conferencia. Una conferencia. Alejandro, ahí ya puedes usar el micrófono. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Alejandro. Nada más, bueno, agradecer a Jaime por su ponencia y quiero seleccionar una que pienso que es la que hay veces que a nosotros nos educa más. Existen diferentes soluciones en el mercado, las cuales ofrecen excelentes propuestas, pero en las instituciones no tenemos los recursos, entonces tienes que ponerte creativo. ¿Qué soluciones creativas has implementado en la universidad? Mira, te voy a hacer, le estás dando en el punto en el que para mí es el que más me gusta. No creas, yo vengo de la Universidad de Guadalajara, que se supone que es la segunda universidad más grande pública de nuestro país y que podríamos decirte que tenemos el recurso más grande, ¿no? Uno de los tantos recursos grandes, pero en realidad no es tan así, ¿no? Realmente en las áreas en las que me desenvuelvo está muy limitada, entonces tenemos que valernos de muchas cosas. Yo te voy a decir en mi experiencia. En primera instancia, para protegernos y proteger a nuestros usuarios como administradores, monitoreo. Eso es importante, conocer la red. O sea, el primer paso, y te lo voy a decir por etapas, conocer el inventario de lo que vas a proteger, el mapeo de lo que tienes que proteger. Segundo, monitorear los dispositivos para ver la salud y conocer la línea base de operación y no obtener falsos positivos de cuestiones que a lo mejor no son cuestiones de seguridad. Segundo, automatizar, y es el tema donde te puedo decir que es lo que puede representar algo barato, pero que se requiere de mucha creatividad, conocimiento en programación. Yo soy, de alguna manera, tengo años dedicándome al Software Defined Network, que es el desarrollo de software para responder a cuestiones, no de inteligencia, voy a decirlo, porque eso depende mucho de la creatividad, pero sí de desarrollar tus propias herramientas de seguridad. Es decir, hoy en día, casi todos los dispositivos que tú compres, aunque tú no los compres con características de seguridad, tienen una cuestión que se llama APIs de desarrollo. Es decir, te dejan que tú le muevas a través de tu propio software, y te voy a poner el caso Python, ¿no? A través de web services. Es decir, tú vas a poder crear software para, en las limitancias que tú tienes para no adquirir un antivirus, o un firewall DNS, o un DNSSEC, o un SIEM, para que correlacione eventos. Tú puedes, si tú te animas y tienes un equipo que se aventure a desarrollar software, yo les recomendaría que empiecen a incursionar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a venir en el mercado más adelante. Todos los fabricantes hoy en día tienen APIs de desarrollo. Nosotros te puedo decir que hemos desarrollado un par de aplicaciones que nos han ayudado, que a lo poco que tenemos de software o de equipos de desarrollo, por ejemplo, equipos de seguridad, sacar información. Yo nunca voy a poder imitar el motor de relación de vulnerabilidades de un Palo Alto, de un Fortinet, de un Cisco ASA. Esos son equipos que tienen un motor que alguien invirtió mucho tiempo para desarrollar ese software, pero sí voy a aprovechar que si tengo uno, lo voy a propagar en cada campus, en el caso de la universidad. Es decir, yo aprendo de sus logs y tomo decisiones para filtrar atrás. Nosotros lo platicábamos con gente de LACNIC cuando hemos asistido a LACSEC, que a veces podemos desarrollar el antivirus o el firewall o el IDS puede ser como nuestra piel, ¿no? Nuestra piel nos protege de cualquier situación, germen,
incluso virus, como estamos viendo hoy en día, para que no penetre a nuestro sistema inmunológico, perdón, nuestro sistema interno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos cortamos? Quedamos vulnerables si no usamos mecanismos de protección internas. Es decir, en nuestro cuerpo tenemos un sistema inmunológico que va a empezar a reaccionar y tratar de sacar la infección que se infiltró porque se rompió la piel, que es el firewall, ¿no? Ese tipo de software se puede desarrollar. Es decir, nosotros podemos crear a través de web services, bajo técnicas que por ahí bien me ayudó a comentarlas José Luis, NFVs, Network Function Virtualization, Software Defined Network, es a crear software o reutilizar software pero con criterio. Es decir, agarrar software pero hay que analizar el código y qué hace y sacarle provecho para desarrollar lo que no vamos a poder adquirir. Hoy en día te puedo decir que nosotros vinculamos el monitoreo y tomamos acciones para ser filtrados, obtenemos información de logs de N y de N dispositivos y empezar a hacer de forma prácticamente gratuita. Lo que sí nos cuesta pues es el tiempo para diseñarlo, para desarrollarlo. Y yo creo que eso también es importante y pues obviamente te lleva a la creatividad que tú bien mencionabas, ¿no? Yo creo que por ahí es la línea que podríamos incursionar y que yo les recomendaría y que incluso se las pongo también a sus órdenes para una plática posterior podemos platicar un poquito de software defined network. Gracias, muy amable. Perfecto, muy bien. Voy a leer una última y ya, nos vamos. Si no, nos seguimos. Es que es un tema apasionante y además cuando, bueno, se empieza con la parte técnica, de repente a lo mejor cuesta trabajo, pero una vez que se va adentrando cualquiera de nosotros, es algo apasionante, porque te abre puertas para ir a investigar, para leer más, para ver el producto, entrar a la página, etcétera. Pero mejor leo. Es respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, asumo que de la Universidad de Guadalajara, con la norma ISO 27000. ¿Qué tanta fue la resistencia al cambio en su implementación, sobre todo en los mandos medios y superiores de las diferentes áreas? Híjole, ese es un tema bastante cierto. Nosotros tardamos, lo voy a decir, un año de concientización para que los mandos medios y superiores, sobre todo los superiores, pudieran asumir el compromiso de aceptar la norma, ¿no? Puede ser que unos meses más, si no es que casi un año, de una capacitación para poder hacer los procesos, las políticas de conformidad al ISO 27000 y en todo su número de series donde la maestra Xochitl, que en algún momento seguramente nos va a platicar, hay una ramal de posibles implementaciones, ¿no? Y después viene ponerla en práctica y ser certificados, ¿no? Ciertamente la parte que me parece que a veces es complicada es en el tema de mandos superiores, pero una vez superado el tema de gobernanza y poder concientizar sobre todo qué es el costo inherente a no estar asegurados, seguro que esto se mueve rapidísimo, ¿no? Obviamente hay una curva de aprendizaje que hay que llevar. Yo considero que a veces puede ser menos dependiendo el número de involucrados. Yo creo que entre un año o 2 años sería como el tiempo más o menos en nuestra experiencia que se pueda llevar, ¿no? Y obviamente no queda ahí, porque tienes que seguir dando la mejora continua y tienes que seguir reforzando y vaya, llega un punto que también si no lo manejas adecuadamente se puede volver muy burocrático y para mucha gente, no nomás solamente a los mandos de tecnología, sino incluso al usuario, como muy engorroso y un tema muy molesto. Hay que saber también equilibrar en los temas de las normativas de implementación para que el sistema funcione, ¿no? Como bien lo decía en la pregunta José Luis, es un sistema y como tal, ese sistema no es un proyecto, sino es un programa que se tiene que llevar a largo plazo y pasando de administraciones en administraciones, ¿no? Desgraciadamente, creo que en el tema de muchas instituciones nuestras, cuando alguien lo logra, como lo hemos pasado nosotros en tiempos atrás, ya teníamos algunas normativas como el ISO, ahí se me fue el ISO, pero bueno, antes del 27000, antes del 27000, me fue el número.
pero lo teníamos, pero en el paso del tiempo se perdió. ¿Por qué? Porque no hubo continuidad, porque se consideran a veces como proyectos y no como programa ya para la institución, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto es también, como en algún momento lo va a participar la maestra Xochitl, es llegar a que se convierta en algo que sea parte fundamental y estratégico, que así lo es, las tecnologías de información, para que se lleven a un esquema de seguridad que también derive en un CERT, ¿no? Que es un tema que se está viendo con ANUYES, que se está viendo con CUDI, a través del CECIR de CUDI, la implementación de estos otros mecanismos alternativos y que soportan a un sistema de la seguridad de la información, ¿no? Excelente. Sí, pues muy interesante realmente y todo un reto haberlo logrado. No cualquier institución lo puede hacer. Y sí convencer desde arriba hasta abajo, ¿no? Desde niveles de concientización, generar una cultura, convencer y obviamente posteriormente armar el proyecto y ejecutarlo, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Está en el ciclo de calidad, tiene que estarse midiendo y mejorando continuamente. Pues de eso se trata, ¿no? Calidad, seguridad de la información. Pues la verdad, muchas gracias. Y mira, Alejandro ya nos dijo el estándar británico 17799, que era el... Gracias. Muchas gracias, José Alejandro Sánchez. Pero es que ya son muchos años, ¿verdad? Sí. Yo también no me acordaba, creo. Muchas gracias. Pues realmente ha sido un honor contar con tu presencia como un gran invitado, Jaime, realmente, y ya como todos se dieron cuenta, estuvimos platicando, fue una charla, pudo haber sido un café si tenían su café a un lado, nos hubieran avisado para hacerlo nosotros también, y es una charla muy amena, una plática en donde se aprende mucho, aprendemos de ustedes porque ustedes estuvieron interactuando y por supuesto, queda la oportunidad, ¿no? Para cerrar pues, seminario, agradecer obviamente a Jaime Olmos, quien trabaja ahí en el NOC arduamente de la Universidad de Guadalajara, quien amablemente nos regaló tiempo, nos está generosamente regalando mucho de lo que ha aprendido al día a día. Y el día a día son a veces aprietos, ¿verdad? Son problemas, son estreses, son situaciones complicadas y amablemente ya con toda tranquilidad nos lo comparte y que de una u otra manera nos lo llevamos. Y además creo que nos llevamos todos algo que hacer, ¿verdad? Porque asumamos y queremos saber que la ciberseguridad pues es corresponsabilidad siempre de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene algo que hacer, ya sea a nivel personal, a nivel institucional o con nuestras familias, con nuestros hermanos, parejas, hijos, etcétera, ¿no? Creo que nos lo llevamos puesto y qué mejor que cada uno de nosotros hacerlo extensivo y qué mejor que generemos esta cultura, ¿no? De la ciberseguridad, este grado de concientización y sobre todo estar muy bien informados y si se puede también formados, ¿no? Ya hay muchos cursos, talleres luego de formación, pero estos seminarios creo que son una gran oportunidad para abrir puertas. Pues nuevamente agradeciendo a Jaime, agradeciendo a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que hicieron sus preguntas, a Froilán que siempre está tras bambalinas, allí moviendo todo esto, haciendo las invitaciones. Pues nos vemos próximamente en el siguiente seminario de seguridad, de ciberseguridad en las instituciones educativas y todo lo que ahorita se está dando en nuestras casas, que es la extensión de las instituciones educativas en este momento. Pues muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos próximamente. Gracias por la invitación, gracias a todos. Tengan muy bonita noche. Gracias, Jaime. Gracias, Solís, gracias, Freud, por todo el apoyo, por la invitación. Gracias, Jaime. Hasta luego.